Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este caso, el objetivo acá a cumplir es hablar un poquito sobre lo que son los procesos redox para entrar en el mundo de las oxidaciones biológicas y dar aprovechar acá en esta misma presentación, dar algunos puntos centrales sobre metabolismo intermedio, ¿sí? Así que nada, vamos por ahí. A ver, creo que todo el mundo reconoce esto, una pila. Posiblemente muchos no sepan, pero básicamente en una pila lo que tenemos es especies químicas que se encuentran separadas en compartimento y que cuando uno las conecta, es decir, cuando permite que se establezca, digamos, lo que uno supone es un circuito que se da entre lo que llamamos el polo positivo y el polo negativo, aparece un fenómeno que todo el mundo reconoce y es por el cual utiliza las pilas, y es que las pilas me dan energía. Así que si uno tuviera que pensar concretamente cuál es el tema que vamos a charlar, el tema que vamos a charlar se llama electroquímica. La electroquímica es esta rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Son dos posibilidades: poder generar energía eléctrica a partir de energía química, como se está planteando acá una pila, e inclusive también a partir de la energía eléctrica poder generar cambios químicos. Vamos a definir lo que es un proceso entonces de oxidorreducción, que es el eje y centro de nuestra charla. Nosotros hablamos de procesos redox o de oxidorreducción cuando encontramos transferencia de electrones entre una especie que se define como dador y una especie que se define como aceptor. Es decir, como vemos en el esquema, A cede un electrón a B de tal manera que A se queda sin un electrón y B lo ha ganado. Esta especie que pierde el electrón es el que nosotros reconocemos como reductor. Esta especie que lo gana es el que conocemos como oxidante. Si lo ponemos en un ejemplo general, en este caso, fíjense esta reacción que ocurre entre el hierro y el cobre, entre distintos estados. Fíjense cómo el hierro 2+, cede el electrón al cobre 2+, de tal manera que el hierro 2+ pasa a estar como hierro 3+, porque ha perdido un electrón con carga negativa, y el cobre 2+ pasa a estar como cobre más porque ha ganado una carga negativa. Sí, eso lo vemos bien representado en estas dos ecuaciones que responden a la ecuación original. Como el hierro cede un electrón que es tomado por el cobre, ¿sí?, para, en tal caso, reducirse. Entonces, nosotros acá lo que podemos observar es que cuando uno define oxidación-reducción, lo que está viendo es el movimiento de estos electrones a través de dos especies químicas. Yo puedo decir que una especie se oxida cuando está perdiendo o está cediendo electrones, y en contraposición, una especie se reduce cuando lo está ganando. Es decir, el hierro acá se oxidó, el cobre acá se redujo, ¿sí? De ahí viene químicamente la idea de el hierro en estado ferroso se oxida a férrico y el cúprico pasa a cuproso. También puedo decir que una especie se oxida cuando aumenta, ¿sí?, si ustedes se fijan, la valencia del elemento en cuestión. Fíjense como acá el hierro 2+ pasa a hierro 3+, y eso define que se ha oxidado. De la misma manera, por contraposición, cuando se baja la valencia del elemento, uno dice que la especie se está reduciendo, como ocurre acá, ¿no? El cobre 2+ pasa a cobre más. Siempre para que haya un proceso redox necesito de ambos sistemas. No existe la posibilidad de considerar un sistema redox sin uno de estos dos componentes. Tenemos otras formas de ver si algo se está oxidando o reduciendo. A veces no siempre están los electrones
tan evidentes. La otra forma que tenemos es, por ejemplo, considerando la cantidad de oxígenos que puede haber en una molécula, ¿sí? Entonces, fíjense acá, si nosotros comparamos entre esta especie y esta especie, que este es el, digamos, esta especie de acá es el ácido acético y este es el etanaldehído, contando la cantidad de oxígenos, yo puedo establecer cuál de estas dos especies está más oxidado. Cuanto más oxígenos tenga una molécula, más oxidada está, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, acá bastante sencillo, fíjense cómo acá tenemos 2 oxígenos, acá tenemos 1, por lo tanto, nosotros estamos diciendo que en este sentido lo que hubo fue una oxidación. Por contraposición, oxidarse también significa perder hidrógenos, ¿sí? Entonces, yo cuento, si la cantidad de oxígenos es exactamente la misma, lo que puedo hacer es visualizar la cantidad de hidrógenos, ¿sí? Fíjense que en este lado, ¿sí? En el etanol, yo acá tengo 6 hidrógenos y en el etanaldehído tengo 4 hidrógenos. Por lo tanto, perder hidrógenos significa también oxidarse. Así como nosotros podemos, a través de la cantidad de oxígenos y de hidrógenos, definir lo que es una oxidación, podemos hacer exactamente lo mismo en cuanto a una reducción. Decimos que entonces que algo se reduce cuando pierde oxígenos, algo se reduce cuando aumenta la cantidad de hidrógenos. Entonces, en resumen, nosotros podríamos observar un proceso redox por comparación entre dos especies, definiendo si se oxida o se reduce en función de ceder electrones, aumentar la valencia, aumentar la cantidad de oxígenos, disminuir la cantidad de hidrógenos para todos los procesos que signifiquen oxidación. Y reducción, entonces, podrá ser ganar electrones, disminuir la valencia, perder oxígenos o aumentar la cantidad de hidrógenos. Ahora, ¿cómo veo yo a estos electrones en estos procesos de transferencia? En muchos casos el electrón está como bastante explícito, como veíamos recién en las reacciones que involucran el hierro, ¿sí? Una de las cosas por las cuales elegimos el hierro es porque el hierro es un elemento muy central en los procesos redox en nuestro organismo. Entonces, como lo vamos a ver, muchas veces está bueno ya comenzar a observar su participación. El tema es que a veces los electrones no vienen como electrones tan explícitos, sino que vienen como electrones mimetizados o a través de otros sistemas. ¿Qué es lo que eligió la naturaleza como sistemas de transportadores electrónicos? Al hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Cuando yo analizo el elemento hidrógeno, el hidrógeno es el elemento más sencillo del universo. Tiene un núcleo con un protón y tiene un único electrón en su orbital más cercano. De tal manera que si yo a ese hidrógeno le saco el electrón, me quedo solamente con el protón, con una carga positiva, y si yo a ese hidrógeno le agrego un electrón, me voy a quedar con un hidrógeno que tiene 2 electrones con una carga negativa. Es decir, que si yo te doy un hidrógeno, con ese hidrógeno te estoy dando un electrón. El tema es que el hidrógeno en la naturaleza lo tenemos como una molécula biatómica, como H2, de tal manera que en realidad el hidrógeno lo que puede hacer es transferir electrones de 2 formas diferentes. Puede ser que uno de los átomos de hidrógeno se quede con los 2 electrones, dejándole entonces el protón y el hidruro como molécula o como elemento de transferencia de electrones, y en este caso lo que va a transferir son 2 electrones al mismo tiempo, o puede ser que cada uno de los hidrógenos del hidrógeno molecular se quede con un electrón, de tal manera que cada uno va a aportar ese electrón a la especie que corresponda. Entonces lo que les presento yo acá a la izquierda son las especies transportadoras de electrones universales que aparecen a nivel celular. Y fíjense que son moléculas conocidas. Estamos hablando de la nicotinamina adenindinucleótido, la nicotinamina adenindinucleótido fosfato, el flavin mononucleótido, el flavin adenindinucleótido. Algo que nosotros hemos visto cuando analizamos en enzima el concepto de cofactor y observamos que un grupo importante de estos cofactores eran causalmente estas moléculas
derivadas de vitaminas que participan en procesos redox. Es decir, que estas funcionan como coenzimas o como grupos prostéticos de las enzimas redox, que después por ahí comentamos algunas cosas. Entonces, en este análisis, fíjense cómo el NAD pasa a NADH más protón, el NADP a NADPH más protón, el flavino mononucleótido pasa por un estado intermedio hasta alcanzar los 2 hidrógenos, lo mismo que el flavín adenín dinucleótido. Entonces, lo que nos podríamos preguntar es, por un lado, ¿quién es la especie oxidada, quién es la especie reducida? ¿Y cuántos electrones son los que están puestos en juego, digamos, en cada una de estas reacciones? Si es por los electrones, fíjense que en la reacción del NAD a NADH son 2 los electrones que están puestos en juego, dado que hay 2 hidrógenos que aparecen a mi derecha en la reacción. Claro, ¿de qué manera? Claramente a través del hidruro, por eso aparece el protón. Es decir, que cuando la dupla NAD-NADH participa de procesos de transferencia de electrones, tiene la capacidad de transferir de 2 al mismo tiempo, ya sea tomándolos o ya sea cediéndolos de acuerdo a la dirección que tomemos. Lo mismo sucede para el NADP. El NADP toma electrones a través del hidrógeno para generar NADPH más protón, o el NADPH cede 2 electrones al mismo tiempo y quedará como NADP. Es interesante diferenciar esta capacidad que tienen estos derivados de la nicotinamida en la transferencia de electrones con los derivados de flavina. Fíjense que en el caso del flavín mononucleótido, al igual que en el flavín adenín dinucleótido, tiene la capacidad de tomar un electrón para formar una especie que tiene un electrón desapareado, y luego tomar el segundo electrón para completar, ¿sí?, la forma flavín mononucleótido H2. Lo mismo en el caso contrario. Es decir que tanto para el flavín mononucleótido como el flavín adenín dinucleótido, los hidrógenos acá están funcionando como transportadores en este sentido. Es decir, cada hidrógeno está aportando su propio electrón. Quiero remarcar, si bien no lo vamos a analizar ahora, la presencia de estas moléculas que tienen, fíjense, yo no le puse una carga negativa, sino que lo que le puse es un puntito. Este punto indica que esta especie es una especie que tiene un electrón en estado desapareado. ¿Sí? Eso después, más adelante, vamos a considerar al respecto. Finalmente, definimos de qué manera se van a transferir electrones a través de estos transportadores universales. Lo que nos queda por definir es cuál es el estado reducido y cuál es el estado oxidado de cada uno de estos cofactores. Dijimos, lo podemos hacer a través de la valencia. Acá se nos complica analizar la valencia porque estamos hablando no de un elemento, sino de una molécula compleja. ¿Lo podemos hacer a través de oxígenos? Sí, lo podemos hacer, pero el tema es que tendríamos que abrir el juego a la fórmula, digamos, fórmula molecular del NAD o del flavín mononucleótido, y la verdad que eso no vale la pena hacerlo. Sí lo podemos hacer a través de saber si se cede o no se cede electrones, y nos quedaría como alternativa a los hidrógenos. Creo que los hidrógenos es la forma más fácil de ver, porque fíjense que hacia la derecha lo que observamos en cada una de las reacciones es ganancia de los hidrógenos. Ganancia de esos hidrógenos significa ganar electrones. Eso, digamos, de acuerdo a los criterios que estuvimos comentando, nos permite definir que el NAD, el NADP, el flavín mononucleótido y el FAD, es decir, lo que tenemos a la izquierda de nuestras reacciones, son las formas oxidadas, y lo que tenemos a la derecha son las formas reducidas. En conclusión, nosotros decimos que el NAD oxidado se reduce a NADH más protón cuando acepta 2 electrones, o que el NADH se oxida a NAD cuando cede 2 electrones. Nosotros tenemos la capacidad de poder medir si una especie química es un dador o un aceptor de electrones y con qué característica lo hará frente a otros potenciales dadores y aceptores. Eso se define como potencial redox,
y se lo identifica con la letra E. Lo hacemos a través de, básicamente, un aparato que tiene un electrodo de referencia. El electrodo de referencia en general es el electrodo de hidrógeno, que establece un valor de potencial cero, contra el cual comparamos con un electrodo indicador la sustancia que nosotros queremos medir. Y de esa manera podemos obtener valores de potencial redox cuya unidad de medición es voltios. Así como habíamos comentado cuando hablamos de energía libre de Gibbs y de entalpía, el concepto de estándar, acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Digamos, cuando aparece el superíndice cerito, lo que estamos haciendo referencia es a un potencial redox estándar definido por concentraciones establecidas, temperaturas, pHs, etc. Entonces, nosotros podemos encontrar básicamente dos grandes grupos, que son aquellas especies que se comportan como aceptores versus aquellas especies que se comportan como dadores. Cuanto más positivo es el valor de un potencial redox, más aceptor es esa especie. Cuanto más negativo es el potencial redox de una especie, más dadores. Es decir, con los valores más negativos tenemos a los dadores de electrones. Con los valores más positivos tenemos a los aceptores de electrones. Entonces, fíjense, acá tenemos a la derecha una tabla que nos muestra algunos pares químicos con sus correspondientes valores de potencial redox para poder analizar un poco estos fenómenos. En realidad, salvo en los extremos, ¿sí?, como observamos en la tabla, en este caso el hidrógeno, el oxígeno, en el medio tenemos un montón de posibilidades que nos permite definir entonces que alguien se comporta como un dador o como un aceptor dependiendo contra quién lo esté comparando. Vamos a un ejemplo. Yo tomo esta dupla fumarato-succinato que tiene un valor positivo de más 0,03 voltios. Si yo lo comparo con la dupla anterior, oxalacetato-malato, que tiene un valor menos 0,17, y yo sé que los electrones van desde los dadores con valores negativos a aceptores con valores positivos, claramente los electrones en esta dupla irán del oxalacetato al fumarato. Ahora, si yo tomo el fumarato a esta dupla fumarato-succinato y, digamos, quiero analizar su comportamiento como dador o aceptor de electrones frente a esta dupla de citocromo B, ahí fíjense que el citocromo tiene un valor más positivo que el fumarato, razón por la cual, en este caso, el fumarato ya no es un aceptor como en el ejemplo anterior, sino que ahora el fumarato se transforma en dador. Es decir, que cuando nosotros nos movemos, ¿sí?, por afuera de los extremos, los dadores y aceptores de electrones van a estar en función de contra quién estemos comparándolo. Ahora, en esta tabla aparecen algunas cosas que son interesantes. Por un lado aparece la dupla NADH-NAD con un valor bastante negativo, es decir que esta dupla uno tiende a pensar que es un fuerte dador de electrones, y en el otro extremo encontramos al oxígeno. Es difícil que podamos encontrar a nivel biológico una especie química que tenga un potencial redox mayor al oxígeno. Esto quiere decir que el oxígeno se comporta, al estar en este punto de la tabla, como un aceptor muy puro de electrones. Es decir, que no importa contra quién yo lo esté comparando, el oxígeno siempre actúa como un aceptor de electrones. Es interesante comenzar a plantear este tipo de situaciones, porque uno reconoce al oxígeno, quizá en otras dimensiones. Podemos estar sin comer durante meses, podemos estar sin tomar agua durante días, no podemos vivir más allá de 5 minutos sin oxígeno. Esa relación es algo que cualquiera la reconoce, ¿sí? Si uno deja de respirar, y cuando deja de respirar dice deja de respirar oxígeno, uno se muere.
Entonces, indudablemente el oxígeno debe tener un papel muy central en la condición de sobrevida de una célula. Y lo que estamos planteando acá es una participación del oxígeno en un proceso de transferencia de electrones, y en donde él siempre se comporta como un aceptor de electrones. Se los voy dejando como inquietud, ¿sí? Bien, entonces, creo que queda bastante explícito, y sobre todo teniendo esta tabla acá adelante, cómo el comportamiento de dadores y receptores siempre está en relación contra quien lo esté comparando. Analicemos un poco esta ecuación que tenemos acá. La ecuación dice, delta G, la variación de energía libre, es igual a menos m, que es la cantidad de electrones que estoy considerando en mi sistema, por una constante, que es la constante de Faraday, o sea, es un valor definido, por la variación del potencial redox entre especies químicas. Es decir, fíjense que en esta ecuación tenemos dos términos que son reconocidos ya porque lo hemos visto y porque lo acabamos de comentar. Por un lado, variación de energía libre, que definimos como energía útil para hacer trabajo, y la variación del potencial redox como la tendencia a ceder o aceptar electrones, o mejor dicho, digamos, qué es lo que sucede cuando hay transferencia de electrones entre dos especies químicas. Entonces lo que les propongo es que analicemos esta relación que se establece entre fenómenos termodinámicos y procesos redox. Para eso vamos a tomar esta dupla, ¿sí? La dupla que habíamos visto en la diapo anterior, en nuestra tabla, en donde teníamos, por un lado, estas unidades de transferencia de electrones que nosotros las reconocemos como cofactores enzimáticos, y por otro lado el oxígeno, ya que de alguna manera tenemos que empezar a develar el misterio de por qué el oxígeno parece ser tan, bueno, parece no, es esencial, ¿no?, para la sobrevida de una célula, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es el oxígeno, que digamos, el oxígeno se reduce a agua, y el NADH más protón se oxida a NAD. Lo que podemos preguntarnos es si esto que estoy planteando verdaderamente ocurre en el sentido planteado. Para eso tendremos que saber cuál es el signo del valor de delta G. Si sabemos que son dos electrones los que están puestos en juego en este proceso redox, dado que hace un ratito analizamos, ¿sí?, la cantidad de electrones que había en la transferencia entre el NAD y el NADH. Entonces, básicamente lo que hacemos es reemplazamos los datos que tenemos en esta ecuación, es decir, m vale 2, la constante de Faraday tiene su valor, que de acuerdo a las unidades, yo elegí para que, digamos, las unidades sean en kilocaloría, voltio mol, ¿sí? Hay otras unidades, entonces pueden aparecer otros números. El valor de la constante de Faraday es 23,061 kilocaloría voltio mol, y el potencial redox de la dupla oxígeno-agua más 0,82 voltios, lo tomé de la tabla anterior, y el potencial redox de la dupla NADH-NAD también lo tomé de la tabla anterior y tenía un valor de menos 0,32. Yo reemplazo estos datos en esta fórmula, es decir, menos 2 por 23,061 por la resta entre el potencial del oxígeno y el potencial del NADH, y obtengo un valor de delta G igual a menos 52,6 kilocaloría mol. ¿Qué significa esto? Por un lado, significa que el proceso es espontáneo tal cual como yo lo escribí. Recuerden que definimos que un valor de delta G menor a 0 define a ese proceso como un proceso espontáneo, es decir, que va a ocurrir tal como está descrito. Por lo tanto, es verdad que espontáneamente el oxígeno, ¿sí?, el oxígeno toma los dos electrones provenientes del NADH para reducirse a agua, y el NADH en consecuencia se oxida a NAD. Y además, este número me está diciendo que en este proceso de transferencia hay
52,6 kilocalorías disponibles, porque recuerden que el delta G establece la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Y como dice la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. La pregunta es, estas 52,6 kilocalorías, ¿qué energía es? Bueno, en principio quizá parte de la respuesta vuelve a ser nuestra pila original, ¿no? Cuando se produce un proceso redox, es decir, cuando en esta pila hay transferencia de electrones entre las especies químicas que están dentro de esa pila y se conectan a través de, digamos, la posibilidad de establecer la conexión, valga la redundancia, entre el polo positivo y el polo negativo, lo que nosotros estamos viendo es la energía generada por la transferencia de electrones. Para eso nosotros utilizamos las pilas, para poder transformar esta energía química de transferencia de electrones en esta energía eléctrica, que es lo que nos permite hacer funcionar el control del aire acondicionado, qué sé yo. La pregunta es, a nivel biológico, dado que a nivel biológico esta dupla existe, consumimos oxígeno y nosotros ya sabemos que estas son cofactores enzimáticos, o sea que son moléculas que están implicadas en los procesos metabólicos. La pregunta es, ¿esta energía dónde aparece? Una primera aproximación podría ser calor. La pregunta es si, considerando que el delta G es energía útil para hacer trabajo, y que sabemos que, lo hemos comentado, que el calor es muy importante, pero desde el punto de vista de trabajo a nosotros no nos sirve, si la naturaleza ha ideado una estrategia similar a la que nosotros podemos observar en una pila para poder recuperar, por lo menos, parte de esta energía en los procesos de transferencias de electrones como una energía útil para poder hacer funcionar a esa célula, ¿sí? La pregunta sería, ¿nuestra forma de generar energía es de tipo electroquímica? Bueno, cosas para ir pensando. Vamos a hacer una mención para tenerlo, para poder ya ir viendo cómo es que estos procesos de transferencia de electrones se van a relacionar con algunos procesos metabólicos. Entonces vamos a hablar un poco de quiénes son las enzimas que están asociadas a estos procesos redox. En la clasificación de enzimas esto forma parte del primer grupo, ¿sí? Por un lado tenemos enzimas que participan de procesos de oxidación. Estas enzimas que participan en procesos de oxidación son las oxidasas. Las oxidasas utilizan oxígeno como oxidante, ¿sí? De tal manera que el oxígeno se reduce y la molécula en cuestión se va a oxidar. El producto de la oxidación, el producto de la acción de estas oxidasas puede ser agua o puede ser peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y existe, si ustedes quieren, dentro de esta familia de oxidasas, dos familias particulares que vale la pena, tomarlas como subítem para siempre tenerlas en consideración, que son las peroxidasas y la catalasa. ¿Por qué? Porque ambas participan de procesos de oxidación, nada más que en el caso de las peroxidasas utilizan peróxido de hidrógeno como agente oxidante, en vez del oxígeno utilizan peróxido de hidrógeno. Y la catalasa es la enzima encargada de desdoblar esta agua oxigenada en agua más oxígeno. Acá hay un error en esta ecuación, ¿sí? No es que se forma de nuevo agua oxigenada, sino que acá es agua más oxígeno, ¿sí? Ahí tenemos la familia de las oxidasas, ¿sí? Esto es interesante porque seguramente ustedes reconocen que en los peroxisomas celulares hay una alta actividad de peroxidasa y catalasa, seguramente porque en esos orgánulos celulares hay muchos procesos de oxidación. Entonces, al haber mucho proceso de oxidación, hay mucha generación de peróxido de hidrógeno, y como veremos bastante más adelante, ya hacia el final
de todo este bloque de la era 1, vamos a analizar un poco el papel deleterio que pueden llegar a tener estas especies derivadas del oxígeno. Otra familia de enzimas son las deshidrogenasas. Estas deshidrogenasas tienen como característica sustancial que funcionan utilizando como cofactores nuestros transportadores universales de electrones. El NAD, el NADP, el flavimononucleótido y el flavinadeníndinucleótido, sin que sean excluyentes, es decir, que existen algunas deshidrogenasas que pueden utilizar al mismo tiempo varios de estos cofactores. Nada, como comentamos hace un rato, estos cofactores básicamente lo que hacen es tener la capacidad de poder participar de los procesos de transferencia de electrones en forma directa, porque son ellas mismas los que tienen la capacidad de poder tomar el electrón o cederlo. Y como habíamos comentado antes, dependiendo de cuál sea la especie, podrá hacerlo de A1 o podrá hacerlo de A2, como es en el caso del NAD o el NADP. ¿Sí? Acá lo que tenemos en esta imagen es el anillo flavina del flavimononucleótido y el flavinadeníndinucleótido, en donde, como habíamos comentado, se encuentra el lugar por donde se puede tomar de A1 electrón o ceder de A1 electrón. Otra de las familias que participan en los procesos redox son las oxigenasas. Oxigenasas, es decir, enzimas que participan de la oxigenación, es decir, meter oxígeno en una molécula. Ahí vamos a distinguir entre aquellas que llamamos monooxigenasas, que son las que catalizan los procesos de inclusión de un oxígeno en la molécula, generando oxidrilos, ¿sí? Hidroxilando al sustrato, y las dioxigenasas que participan en procesos que, catalizando reacciones en donde lo que se incluye en la molécula es el oxígeno diatómico, ¿sí? Van a hacer algunas referencias importantes de estas monooxigenasas cuando analicen en el último seminario los procesos de biotransformación, ¿sí? Ahí van a encontrar una familia muy, pero muy importante de enzimas monooxigenasas conocidas como citocromos P450, ¿sí? Así que se los dejo para que cuando llegue el momento lo puedan analizar. Finalmente, les dije que íbamos a analizar un poco de algunos aspectos, algunos puntos a considerar sobre metabolismo intermedio, ¿sí? Entonces para eso vamos a definir, son 4 o 5 diapos para hacer una definición de algunos puntos que me parece que son relevantes. Por un lado vamos a definir a los procesos catabólicos o al catabolismo como aquella fase del metabolismo que parte de moléculas complejas a productos finales sencillos. Fíjense que estamos hablando de glúcidos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. ¿Quiénes son los productos finales? Dióxido, agua, amoníaco, ¿sí? En su máximo grado de degradación. Las vías catabólicas claramente son vías degradativas. En contraposición tenemos los procesos de síntesis, ¿sí? El anabolismo, los procesos anabólicos, que parten de precursores moleculares sencillos para alcanzar complejidad molecular en la formación de macromoléculas. Acá vale la pena distinguir que no estamos hablando de los mismos productos simples que obtuvimos a través del catabolismo, porque en realidad nosotros, humanos, somos organismos no autótrofos, es decir, nosotros no podemos construir nuestro propio alimento, sino que tenemos que construir a partir de algo ya preformado. Es decir, nosotros no podemos utilizar el dióxido, el agua y el amoníaco para formar nuestros aminoácidos, nuestros monosacáridos o nuestras bases hidrogenadas, cosa que hacen los organismos autótrofos, ¿sí? Lo que sí podemos es utilizar como precursores moléculas como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, bases nitrogenadas para conformar macromoléculas, y tenemos la capacidad
y utilizar moléculas sencillas como el acetato, una molécula de 2 carbonos, para formar, en algunos casos, ácidos grasos, aminoácidos, ¿sí? Tenemos algunas limitaciones, pero en principio podríamos hacerlo. Cuando uno analiza la fase catabólica y la fase anabólica, puede encontrar ciertas características distintivas. Por un lado, evaluando la variación de energía libre que ocurre entre las moléculas complejas y sus productos finales, claramente observamos que en el estadio final el delta G es menor que en el estadio inicial, razón por la cual los procesos catabólicos evolucionan a través de eventos exergónicos, es decir, que el delta G total, recuerden que los delta G son aditivos, entonces yo analizo la sumatoria de los delta G que pueden estar participando de cada uno de los eventos, ¿sí? Que me conectan las moléculas complejas con los productos finales. El delta G es menor a 0, es decir, este delta G negativa me está diciendo que el proceso catabólico es espontáneo en este sentido y con una variación de energía libre en donde hay energía disponible en el sistema. Por otro lado, si yo tomo una molécula como la glucosa y analizo, ¿sí? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y lo comparo con 6 moléculas de dióxido que voy a obtener, lo que estoy observando es que, digamos, en los procesos catabólicos las moléculas se han oxidado. Es decir, que catabolismo significa oxidación de esas moléculas. En contraposición, cuando yo analizo las vías anabólicas, lo que observo es un proceso claramente endergónico, ¿no? Como hemos charlado en termodinámica. Construir es un proceso en principio no espontáneo que va a tener un delta G positivo porque la energía final en el estado de macromolécula es mayor a la energía inicial, y que lo que voy a ver es que en general voy observando a través de estos procesos anabólicos procesos de reducción, ¿sí? Que van ocurriendo sobre estas moléculas. Entonces uno se pregunta, por un lado la fase catabólica, por otro lado la fase anabólica, ¿cómo pueden existir ambos procesos al mismo tiempo con características tan distintivas? Creo que parte de la respuesta se establece en función del ciclo energético que podemos encontrar que conecta la fase catabólica con la fase anabólica. Nosotros dijimos que el catabolismo es exergónico. La energía recuperable a partir de los procesos catabólicos es la energía que puede conducir la fase anabólica del metabolismo, ¿sí? La representación ATP como moneda celular es una buena representación de cómo a través de la degradación de biomoléculas nosotros podemos recuperar energía bajo la forma de ATP, y la hidrólisis de ATP es la fuerza energética que conduce estos procesos anabólicos que son en sí mismos endergónicos, ¿sí? Algo que en termodinámica habíamos definido. Aquellos procesos endergónicos ocurren en la dirección que a la célula le conviene, acoplándose a reacciones de tipo exergónica. Y por el otro lado, encontramos que entre esta fase catabólica y esta fase anabólica hay un evento redox, y ese evento redox se establece en función de que el catabolismo genera genera equivalentes de reducción bajo la forma de coenzimas que van a ser utilizadas por la fase anabólica también para conducir la fase redox correspondiente. Nuevamente nos queda acá una inquietud para develar, y es lo que habíamos comentado hace un par de diapos atrás: la relación entre procesos redox y procesos energéticos. ¿Existe, además de esta conexión entre el catabolismo y anabolismo en el ciclo energético, el ciclo redox, una relación directa entre el ciclo redox y la energía? Cosas que tenemos para develar en los próximos temas que vamos a abordar.
Mapa metabólico. Alguno dice, ya me lo voy a comprar, y la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque uno observa esto y en realidad lo que quiere es pegarse un corchazo, ¿no? Nada, yo remarqué algunas cosas en este temible mapa metabólico. Fíjense que por acá puse carbohidratos, ¿sí? Todo este paquete de acá habla de carbohidratos, por acá tengo todo un paquete de lípidos, por acá tengo todo un paquete de proteínas con aminoácidos, por acá tengo todo un paquete de ácidos nucleicos. Y algo que es interesante, que en este mapa metabólico, ¿sí? Donde tengo a las biomoléculas puestas sobre el entorno, sobre la periferia, encuentro por un lado representado una molécula muy sencilla, acetil-CoA, en realidad vinagre, ácido acético, nada más que un poquito activado, si ustedes quieren, y una vía metabólica muy explícita, cíclica, que está en el centro de este mapa metabólico. Sin que sea necesidad, solamente porque créanme que esto está ocurriendo, yo puedo conectar en el mundo de los carbohidratos la glucosa con esta molécula de acá, puedo conectar los lípidos de ida y vuelta también con esta molécula de acá, puedo ver cómo esta molécula de acá se conecta con esta vía tan central del metabolismo intermedio, veo cómo esta vía del metabolismo intermedio central también se conecta con aminoácidos, ¿sí? Veo cómo esta vía se conecta con procesos en donde aparece el oxígeno a través de una transferencia de electrones que hay por acá entre coenzimas, citocromos y finalmente el oxígeno. Es decir que yo, así a grandes rasgos, puedo encontrar ciertas características de este mapa metabólico que puedo definir a través de 3 términos. Las vías catabólicas que nacen de moléculas muy diferentes entre sí son convergentes hacia intermediarios comunes del metabolismo intermedio. Y son algunos de esos intermediarios comunes del metabolismo intermedio los que a su vez pueden ser utilizados para la síntesis, para los procesos anabólicos, en este caso de una manera divergente. Existen ciclos metabólicos que tienen la característica de poder comportarse tanto como vías catabólicas y como vías anabólicas. Estos ciclos metabólicos, ciclos o no ciclos, dependiendo cómo lo quieran, pero en donde yo encuentro ambas fases del metabolismo, es decir, veo el catabolismo y el anabolismo, es lo que yo reconozco como ciclos o vías anfibólicas, ¿sí? Entonces, la verdad que este concepto de catabolismo convergente y anabolismo divergente es un concepto muy interesante para trasladar, porque nos va a ser muy útil para poder entender cómo se integra el metabolismo de los glúcidos, cómo se integra el metabolismo de los lípidos, cómo se integra el metabolismo de los aminoácidos en los procesos energéticos celulares y en los procesos de síntesis propiamente dichos. Los organismos vivos dijimos que desde el punto de vista termodinámico son abiertos, es decir, que tienen la capacidad de poder intercambiar materia y energía con su entorno y que ese intercambio lo hacen manteniendo un estado estacionario, no un equilibrio con su entorno. De hecho, el equilibrio de una célula con su entorno no es nada más que la referencia de la muerte de esa célula. Podemos decir que en una vía metabólica, ¿sí? Una vía metabólica definida como un conjunto de reacciones que comienzan y terminan en un punto determinado y están constituidas por una serie de intermediarios que definen a ese conjunto de reacciones, que el flujo de esos intermediarios a través de una vía metabólica en general es bastante constante, es decir, que la velocidad en su síntesis y degradación de cada uno de los intermediarios se mantiene de manera constante. Podemos decir que la regulación de ese estado estacionario que mantiene la sobrevida de esa célula, lo que nosotros podemos decir homeostasis, tiene que estar capacitada para poder hacerle frente a los cambios en el flujo de una vía metabólica en respuestas
a los cambios en la demanda de esa vía. Podemos diferenciar dos términos que a veces se utilizan de manera indiscriminada, que es regulación metabólica y control metabólico. Hablamos de regulación metabólica cuando definimos el proceso por el cual se mantiene el estado estacionario, el flujo de metabolismo a través de una vía, en contraposición a control metabólico, que es la influencia que se ejerce sobre las enzimas de una vía en cuestión en respuesta a una señal externa para alterar ese flujo de esos metabolitos. ¿Cuáles son esos mecanismos que entonces controlan el flujo de una vía? Mecanismos alostéricos que nosotros conocemos, por ejemplo, por retroalimentación positiva o retroalimentación negativa. Mecanismos por modificación covalente, como hemos visto los fenómenos de fosforilación y desfosforilación. Mecanismos a través de control de lo que llamamos ciclo de sustrato, es decir, control de sustrato, en donde cuando yo tengo una reacción reversible pero catalizada por dos enzimas diferentes, ¿sí? Una enzima hacia adelante y una enzima en reversa, la velocidad de cada una de estas reacciones y el control sobre cada una de estas reacciones va a permitir establecer el control sobre los sustratos de las reacciones precedentes y posteriores. Estos ciclos de sustratos son muy importantes para poder mantener una cierta cantidad de un sustrato y poder hacerle frente a una demanda inmediata cuando esta vía metabólica sea puesta en acción. Cuando veamos la vía glucolítica vamos a hacer una buena referencia a estos ciclos de sustratos. Y finalmente, el último mecanismo, bueno, no sé si es el último, pero digamos, nuestro último mecanismo de control de flujo es el que opera a nivel génico, es decir, aquel que define el control sobre la cantidad de las enzimas que están puestas en juego, que son las que controlan los flujos metabólicos. Uno dice, pero Gustavo, a ver, esto es lo que habíamos analizado, salvo lo del ciclo de sustrato, había analizado como mecanismos que regulan la actividad enzimática. Exacto, porque cuando nosotros estamos hablando de mecanismos de control de flujo, no de regulación, sino de control de flujo, dijimos que estamos haciendo referencia a cómo controlamos a las enzimas que catalizan los pasos comprometidos centrales en estas vías metabólicas. En resumen, así como planteamos para bioenergética, nuestros objetivos sobre estas aproximaciones a los fenómenos de óxido-reducción y de metabolismo intermedio. En cuanto a óxido-reducción, poder definir lo que es una reacción redox, distinguir entre lo que es oxidación y reducción en función de, digamos, cómo puedo visualizar este fenómeno de oxidación o reducción, ¿sí? Cantidad de electrones, quién cede, quién toma electrones, oxígenos, hidrógenos. Reconocer las distintas formas de transferencia de electrones entre especies químicas, ¿sí? Remarcar esto de los transportadores universales, como son estos cofactores enzimáticos, la presencia del hierro como una especie que participa en los procesos de transferencia de electrones, interpretar el valor del potencial redox y cómo lo relacionamos con los procesos de transferencia de electrones, es decir, potenciales positivos versus potenciales negativos, interpretar esta relación que vimos entre variación de energía libre, energía útil para hacer trabajo y potencial redox a nivel biológico, y reconocer cuáles son las distintas familias con las que nos vamos a encontrar que catalizan estas reacciones de óxido-reducción. En cuanto al metabolismo intermedio, sencillo, comenzar a distinguir las características de lo que significa el anabolismo y el catabolismo,
en función de los objetivos de cada una de estas fases y su relación con la variación de energía libre, los procesos redox, es decir, poder integrar el ciclo energético y ciclo redox a la fase catabólica y anabólica, definir lo que es una vía catabólica convergente, una anabólica divergente y una vía anfibólica, para tener claro cuál va a ser el panorama central y el molde a través del cual funciona el metabolismo intermedio, y reconocer, en realidad, volver a poner en acción a los mecanismos de regulación de las enzimas como parte de los mecanismos de control de flujo de una vía metabólica. En fin, fíjense que hemos analizado los procesos redox no desde el punto de vista matemático, a través de ecuaciones, sino que lo hemos analizado sobre todo a través de extraer los conceptos que nos van a permitir comenzar a entender cuáles son las estrategias energéticas a nivel celular, ¿sí? Aunque parece en principio como sencillo, porque estamos solamente con conceptos, van a ver qué importante cuando empecemos a trasladar estas cosas que estamos comentando a los temas que vienen, ¿sí? Así que bueno, por ahora los dejo. Próximo tema va a ser hablar un poquitito sobre ese famoso acetil-CoA como punto central de ese metabolismo intermedio. Vamos a hacer una primera aproximación de cómo sintetizamos ese acetil-CoA para poder meternos quizá en una de las vías más conocidas que tenemos, que es el famoso ciclo de Krebs, ¿sí? Así que los dejo, cuídense, nos vemos la próxima, o nos escuchamos por ahí, mejor dicho, la próxima.